Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Deca Gamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo prácticamente el anuncio que nos ha llegado de parte de nuestra querida amiga, que ya ni me acuerdo cómo se llama. Bueno, bien, en realidad es el ChatBit, bien, que nos han traído, creo que es Catherine o algo así, no sé, bien. No es lo importante, pero bueno, acá estamos viendo prácticamente la vista previa de todos los eventos de agosto parte 2, bien, donde nos muestran todo el sistema de monturas, este sistema que muchos hemos pedido que no llegara, pero bueno, aparentemente va a estar llegando el juego Age of Empires Mobile, seguramente en septiembre, como dice ahí, bien, a partir del 1 de septiembre estaremos teniendo activo este sistema de monturas, así que bueno, vamos a verlo. Aunque aparentemente, vamos a leer, trae algunos cambios, pero primero, como siempre les digo, suscríbanse al canal, den like y compartan este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores. Y bueno, todos aquellos que quieran unirse al Discord y a todas mis redes sociales son bienvenidos. Y también, por supuesto, aprovechar para presentarles al patrocinador del canal, Eneva, el sitio donde yo y miles de jugadores realizamos nuestras compras de AP Coins para el juego Age of Empires Mobile y que todos los meses también vas a poder estar participando en un sorteo. Bien, así que no lo olvides, vas a tener la posibilidad de comprar tus AP Coins al mejor precio del mercado. Fíjense en que han bajado los precios, bien, 49,94, 99,89, menos el 10%, unos 9 dólares, perdón, en este caso unos 9 euros en España. Y en el resto de Europa, bien, por lo tanto estás pagando aproximadamente 90, bien, y en el resto lo mismo, bien, todo un 10% te va bajando y te va a quedar al mejor precio del mercado con este cashback que vas a poder acumular y utilizar también para tus compras, bien, ya puedes pagar el 100% de los paquetes. Si vamos a México, que ponemos MXN para poder la moneda. Bien, también tenemos muy buenos precios, que son muy competitivos, muy buenos. En la página oficial está 451, si no me equivoco, el de 1999 AP Coins. Y acá está mucho más barato y bueno, menos del 10% también va a quedarte muchísimo mejor todos los paquetes acá en Eneva. Así que aprovechalo al máximo. Dicho esto, volvamos al video. Bien, pero no olvides utilizar Eneva, hacer las compras, utilizar mi link, que ayudas al canal para que siga haciendo videos y por supuesto también participas por el sorteo. Bien, vamos con esto. Acá tenemos varias cositas que pueden ser muy pero muy interesantes y te dice prácticamente nueva función, sistema de monturas. Y si buscas una forma de darle ventaja a tus héroes, más ventaja para los pay to win. Si son free to play, bueno, veremos. Bueno, puedes aumentar significativamente con las monturas tu poder. Elegir la correcta podría ser la clave para ganar guerras y hacer que tu imperio sea imparable. Bien, no olvidemos que las monturas tienen distintos tipos de monturas que pueden dar distintos tipos de bonificaciones, aumentar el tema de la estrategia, el poderío y no sé, también el daño que hacen las habilidades pasivas, las habilidades por turnos y muchas cosas. Bien, es todo un nuevo sistema que no es tan sencillo como parece, es bastante complejo y bueno, hay que irlo viendo poco a poco. Bien, ¿cómo desbloquear las monturas? El sistema de monturas se activa el 1 de septiembre y podrás desbloquearlo una vez que tu centro urbano alcance el nivel 17 y tu servidor logre la etapa 13 de hito. Para los servidores viejos esto ya lo hemos cumplido, por lo tanto lo vamos a tener de forma inmediata. Un nuevo edificio, el centro ecuestre, ven, esto se va a estar dando donde están las tropas por allá afuera, ya lo he mostrado en videos del servidor pionero. El centro ecuestre se agregará al patio de armas de tu ciudadela. Desde allí podrás acceder a las nuevas funciones de búsqueda, centro de cría, centro de investigación animal y administración de monturas. Bien, y también nos dice la creación de lo que son los accesorios o los amuletos, o como le quieran llamar. Creo que dice adornos. Bien. Buscar cómo obtener las monturas. Debes tener un silbato, bien, o sea, los silbatos, como había mostrado, se conseguían de forma
te los daba el juego en el servidor pionero, pero acá aparentemente van a estar agregando más métodos. También teníamos la opción que por estar participando justo en el evento, el KVK nuevo, Desierto Desolado, te dan la opción de obtenerlo como recompensa, pero acá prácticamente nos dicen que lo vas a poder obtener de más formas. Esto es bueno, es positivo, han dado más opciones para conseguirlo. Tenés Desierto Desolado, bien, que es el nuevo KVK. Evento de ingreso, o sea, aparentemente por ingresar. Hay un evento que es, creo que inicia sesión 7 días o algo así. Quizás en ese evento pueda ser, habría que verlo. Bien, puede ser en ese. Tienda de méritos, o sea, por perder y matar tropas recibís unos puntos de méritos y todo eso, una moneda. Hay una tienda en la cual podés comprar artículos. Ahora van a aparecer los silbatos. Tienda VIP, por monedas imperiales en cierto nivel VIP va a dártelo. Esperemos que no sea en el 18 porque es casi imposible llegar. Tienda de la Alianza, no está nada mal. O sea, congregaciones o reuniones contra tribus, está bastante bueno. Y dice etcétera. Veremos qué otros eventos y otras formas de obtenerlo habrá. El tema no es tanto el tema, o sea, conseguir las monturas. Aparentemente va a ser bastante free to play. Vamos a ver el tema de la cría y el tema de mejorar ciertas cosas de las monturas. Bien, vamos a ver. Dice, cada vez que busques ganarás aptitud. Cuanta más aptitud tengas, mejores serán tus probabilidades de encontrar una montura de alta calidad. O sea, cada vez que le dé a esto, que es buscar, aparentemente habrá algo por ahí que diga aptitud. Debe ser esto de acá, que irá subiendo, que teníamos un valor 1400, 1500, 1700, 1800, subía por ahí. Debe ser eso. De mayor calidad, hay que ver. Estoy dando con la rueda porque quiero bajar y en realidad tendría que ser así. Bien, acerca de las monturas. Cada montura tiene sus propios atributos bases, un temperamento único y una probabilidad de desarrollar rasgos especiales. Puede ver todas tus monturas y gestionarlas en la sección de administración de monturas. Bien, acá en la parte del edificio, más arriba. Bien, administración de monturas esta. Bien, buscar, o sea, acá vas a buscar con los silbatos. Acá vas a ver tus monturas actuales que tenés. Todas las rarezas, si es mítica, si es legendaria, si es épica o si es común. Acá en la parte de cría vas a poder juntar monturas del mismo nivel y podrás con suerte conseguir legendarias o de mayor nivel hasta míticas. Bien, acá es donde vas a desarrollar las nuevas tecnologías que te van a dar nuevas estadísticas que van a hacer que tu tropa sea un poco más invencible. Y el taller acá de adornos que van a ser esos decorativos que creo es los más pay to win hasta ahora. Veremos luego. Bien, acerca de la montura. Estábamos en ahí. Bien, acerca de las monturas. Atributos bases. Creo que estábamos por ¿no? Cada montura, sí. Administración de monturas. Atributos base. Las estadísticas de poderío, armadura, estrategia y asedio de tu montura se agregarán directamente a los atributos de tu héroe y aumentan su poder. Esto es algo importante, ¿bien? O sea, estas estadísticas que te dé, que por ejemplo acá está, creo que es poderío y acá no sé, no se ve bien, las imágenes son horrendas. Tendrían que haber subido mejores imágenes, pero se supone que te daría, yo qué sé, 10 de poderío o algo así, tanto de estrategia y todo eso. Bien, esas estadísticas que son 2 por lo general, se supone que van a ser colocadas en las estadísticas del héroe de forma automática, de inmediato, ¿no? Temperamento. Cada montura tiene un temperamento único que influye en los resultados de la cría. Bien, aparentemente cuando vas a criar, el tipo de temperamento que tenga, que si no me equivoco habían varios que están acá, pero tampoco se ven porque es un desastre. Que no recuerdo bien cómo es que se llaman, ahora no me vienen bien, pero belicoso, algo así. Bien, creo que dice acá. Después estos otros no los leo bien, pero bueno, todos esos nombres que va a aparecer acá, que es belicoso en este caso, y otros más que van a ir apareciendo, otros tipos, es lo que va a hacer esto de el temperamento. Bien.
Rasgos. Una montura puede tener de 0 a 3 rasgos. Que se supone que los rasgos creo que son estos de acá abajo, que son, te puede aparecer nada y pueden aparecer 3 en los mejores casos. Estos rasgos proporcionan mejoras especiales al héroe que lo monta, que las monta, bien, o sea que monta estos caballitos, estas monturas. Y cómo aumentan, cómo aumentas el daño de poderío, daño de estrategia, efecto de curación y otros efectos universales. Hay que ver, o sea, capaz que sí, deben ser de estos de acá abajo. Sí, rasgo dice ahí. Acá se ve un poquito mejor. Bien, vamos a ir a la otra imagen, porque tenemos dos. Tengo que acercarme con la ruedita del ratón, porque si no, no se va a ver nada. Y ahora tenemos la segunda parte y dice: cría de monturas, es la otra parte que les decía, para criar, reglas de cría. En el centro de cría puedes usar cualquiera de tus monturas, o sea, de tus dos monturas, para criar una nueva. La cría no consume ningún otro objeto y te dará puntos de conocimiento. En esos puntos de conocimiento luego los utilizamos para investigar las tecnologías que habíamos visto. Esto lo han visto en videos del servidor pionero. Bien, acá prácticamente está mostrando, utilizás dos de la misma rareza, bien, los juntás y pueden ser del mismo tipo, belicoso y todos esos tipos que hay. Los juntas y te puede dar un legendario, un épico o hasta un mítico. Bien, pero tenés que gastar una buena cantidad, no es tan fácil como parece. Los atributos bases de las nuevas monturas serán una mezcla aleatoria de los atributos de sus progenitores, con valores que son poco diferentes pero que están aún relacionados. Los valores de la descendencia deben estar dentro del nivel de calidad correspondiente. La calidad de la descendencia no puede ser menor que la calidad de los progenitores. Cualquier montura de una calidad determinada puede usarse para criar con monturas de la misma calidad. O sea, el celeste, el morado que es el épico, el amarillo o el dorado que es el legendario, para obtener como máximo el mítico. La nueva montura tiene una probabilidad de heredar rasgos de sus progenitores según sus rasgos y temperamentos. Cuanto más rasgos tengan los progenitores, se me paró un poco el mouse, mayor será la probabilidad de que su descendencia obtenga múltiples rasgos. Bien, aparentemente esto es así. Conocimientos: cada vez que críes una montura, bueno, ganarás puntos de conocimiento que luego podés utilizar para investigar esas tecnologías. El taller de adorno se vuelve disponible una vez que desbloquees el nivel 1 del conocimiento de cría. Esta habilidad de linaje en el centro de investigación animal y el hito alcance la etapa 17. O sea, creo que termina la temporada en el 18, el 17 creo que es un poco anterior. Así que avanzas un poquito más y lo vas a tener disponible. Aquí puedes crear y equipar adornos para darle mejoras especiales a tus monturas. Usa Céramo Meteorito para crear y obtener un adorno. Crear garantiza ciertos atributos bases y te da un efecto especial aleatorio. Acero Meteorito, obtenés Acero Meteorito a través de misiones secundarias, Desierto Desolado, el KVK, Reunión contra Tribus y Tienda VIP. Bien, aparentemente han agregado más opciones para el Acero Meteorito para poder forjar esto. Bien, pero acá no está la parte de Pay to Win, por decirlo de una forma, sino que está en la coralina, que ahora vamos a mostrar cuál es. Intensificar, usa hierro en bruto para intensificar un adorno, lo que aumenta sus atributos bases. Esto de proceso siempre tiene éxito. Avanzar, o sea, es como que le subís de nivel, o algo así. Avanzar: una vez que los atributos bases de un adorno estén al máximo, puede usar hierro refinado para avanzarlo. Esto también siempre tiene éxito y le desbloquea nuevos efectos de atributo base. Son atributos base. Luego, si querés mejorar esos atributos, tenés que hacer lo otro. Desmontar o restablecer. Si desmontas o restableces un adorno, recuperas todos los materiales que usaste para intensificarlo y avanzarlo. Junto con algunos de los materiales de creación, los materiales de restablecimiento no se volverán. ¡Ja! O sea, no te van a dar todo. Bien, qué loco, ¿no? No te podían dar el 100% como siempre. En algunos tienen que afanar. Esto es porque si, por ejemplo, creaste uno y bueno, luego querés utilizar tus materiales para otro, lo podés hacer.
Hierro en bruto se obtiene al participar de misiones secundarias, el evento Desierto Desolado o al intercambiar en la tienda de méritos. Esto es bueno porque también va a estar disponible en esa tienda. Hierro refinado se obtiene a través del evento Desierto Desolado y reunión contra tribus. O sea, se supone que hacer congregaciones contra tribus. Me imagino que son algunas tribus especiales en algunos eventos que vas a participar con los miembros de tu alianza. Te va a dar la posibilidad de obtener el hierro refinado. Bien, hoja veloz, no sé qué, todo eso muy lindo. Le estás colocando, en este caso es legendaria. Restablecimiento del adorno. Si has creado un adorno con un efecto especial, puedes usar hierro en bruto y yo le encajé Carolina y en realidad es Calcedonia. La Calcedonia va a hacerlo para restablecer, no es restablecer, es como que lo sube de nivel. Bien, en este caso está azul, va a subir y va a quedar rojo prácticamente, que es mítico. Para restablecer y actualizar aleatoriamente sus valores y calidad. Ten cuidado, este proceso sobreescribirá el efecto especial anterior y no se puede deshacer. Puedes obtener Calcedonia del evento Desierto Desolado o comprar paquetes. Bien, es el Pay to Win. O sea, vas a obtener una cantidad en Desierto Desolado que no creo que vaya a ser demasiada y luego comprar. Bien, es la parte Pay to Win de esto. Obtén Calcedonia al participar en misiones secundarias. Bueno, acá te dice, puedes obtener Calcedonia del evento Desierto Desolado o al comprar paquete. Y ahora te dice, Calcedonia, obtén Calcedonia al participar en misiones secundarias en el evento Desierto Desolado o al intercambiar en la tienda de méritos. O sea, aparentemente le van a agregar más métodos. Bueno, espero que sea esta parte y no solo la de arriba, porque dice esto. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Bien, utilizas la Calcedonia y este material, bien, que es el hierro en bruto, se juntan, sube y te da, tenés varias barras, son como 5, va aleatorio y puedes subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, así que hay que tener cuidado con eso. Bien, hay que ir viendo eso. Consejo profesional, presta mucha atención a los efectos especiales cuando elijas y mejores adornos. Una vez que tengas un adorno con un buen efecto especial, usa el restablecimiento para mejorar sus valores y evitar desperdiciar recursos. Bien, hay que ver eso. El tema de restablecer, si lo sube de nivel o cómo es el tema, pero hay que ver esa parte. Bien, tenemos que ver eso. Porque creo que acá dice restablecer y acá intensificar. Pero bueno, no se lee, o sea, es horrible esta imagen. Pero bueno. Bien, esto más o menos es que se va a venir con el tema de monturas. El primero, o sea, mañana. Así que estén atentos. Esto es lo que llega por la querida amiga del chat VIP. Que me imagino que ya la mayoría de ustedes lo tienen. Y si no, bueno, espero que les venga bien, que les ayude. Suscríbanse al canal, den like y compartan. Nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias por todo. No olviden hacer sus compras por Eneva, el mejor sitio para comprar, al mejor precio del mercado. Y bueno, ya ayudan al canal. Y por supuesto que ayudan a que se acumule dinero para el pozo para realizar los sorteos. Bien, y veremos, capaz que quizás el que más compre se pueda llevar un premio. No sé. Le damos el de 4.999 AP Coins. No sé, veremos. Algo vamos a inventar. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.